¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Bienvenidos a Mindset con Enrique y Esteriga, directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, donde sanarás desde adentro hacia un nuevo camino para disfrutar de un mejor destino. Descubre cómo lo que piensas determina acciones intensas. Rompe patrones y fortalece cimientos en fe, Arte y propósito. Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Enrique Higa, director del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, y mi esposa Esther Blas Higa. Hoy día vamos a tocar un punto acerca de una verdad fundamental, que es que la fe no depende de las emociones, basados en la adoración que no depende del dolor. Sí, o sea, el tema principal es la adoración en el dolor, ¿verdad? Y hemos mirado el punto, qué significa la adoración y qué significa también cómo podemos adorar en medio del dolor, es el tema que estamos tratando. Y ahora es el punto que me dices, es acerca de la fe que no depende de emociones, ¿verdad? Sí. Y Enrique, me gustaría preguntarte un poquito acerca de ¿en qué te preparaste? ¿Qué es lo que... Bueno, ¿Qué te motivó para prepararte en lo que te has preparado? Bueno, primeramente yo estudié música, educación musical, en la Universidad Cal State de Los Ángeles. Tengo una maestría en educación también. Y luego que comencé a servir en el ministerio en la iglesia, escuché un programa en la radio Nueva Vida en ese tiempo, acerca de un programa en la Universidad Azusa Pacific, una maestría en Master of Arts and Worship Leadership, lo estudié todo en inglés. Entonces un programa que significa Master de Educación, Master of Arts and Worship, una maestría en arte, en liderazgo en la adoración, o sea, la teología de la adoración. Mi teología fue enfocada en la adoración, porque está relacionado con la música, con el arte. Entonces, claro, tuve que tomar también clase de predicación, exégesis, análisis bíblico, todo eso, ¿no? Y estudiar la Biblia completamente. Fueron 3 años que estuve ahí sacando esa maestría, ¿no? En Azusa Pacific University, ¿no? Y ¿por qué me metí al programa de teología? Porque yo no quería el diploma. Yo miré que iba a seminarios o iba a talleres sobre la adoración, a eventos de adoración, y todos explicaban el punto de vista de la adoración de diferentes maneras, o sea, no estaba centrado en un solo punto. Entonces yo estaba confundido. Y yo decía, en realidad, ¿qué es la adoración? Y cuando escuché este programa en la Radio Nueva Vida hace muchos años, el año 2002 fue, 2002, pues yo me gradué en el 2005 en la maestría en teología. Entonces, cuando escuché el advertisement, ¿cómo se dice? La publicidad, perdón, me llamó mucho la atención, porque yo no tenía intención de ganarme un diploma, yo quería aprender, yo quería conocer de Dios, porque mis padres eran budistas. ¿Y por qué quería conocer de Dios? Porque yo había crecido solo. Mis padres no tenían contacto conmigo. O sea, yo sentía que en mi vida había una falta de amor, que no había bonding, no había eso con mis familiares. Porque la cultura japonesa no está relacionada con abrazos y besos. Por eso que en la cultura japonesa cuando saludan dice, por ejemplo, buenas tardes. Konnichiwa, pero bueno en la cabeza, pero mantiene la distancia. O sea, no hay abrazos, no hay besos. Ahora sí, la nueva cultura, la nueva generación sí se abrazan, se besan, no tanto como aquí como no todos los hispanos, pero yo sentía que para mí la adoración era relación, y eso fue lo que me llamó la atención. Quería tener relación con Dios, quería conocer a Dios. Entonces tú, porque me acuerdo que tú dijiste, viniste a este país para progresar, ¿verdad? Para cambiar de vida. Para cambiar de vida. Entonces... No tanto progresar económicamente, porque económicamente mi familia está bien, ¿no? Pero yo necesitaba cambiar de vida porque estaba metido en drogas, en alcol, venías a un montón hacer de algo cosas. Tuyo. Claro, quería salir adelante sano, dejar el oficio, dejar todo. Sí. Ellos sí también todo, pero eres tú. Entonces tú querías salir adelante, que estudiaste, pensaste que esa era una forma de salir adelante. Primero trabajé, porque yo no tengo nadie en este país en realidad. Mi punto es llegar a... ¿En qué momento, lo acabas de decir, en el momento que tú tenías la necesidad de conocer más de Dios, porque tú conociste al Señor mientras que estabas estudiando en Cal State, porque no conocías al Señor anteriormente. No, ese fue el 91. Pero cuando conociste al Señor,
Yo me acuerdo que como tú ya sabías de tocar y todo esto, íbamos a una iglesia y ya yo creo que íbamos con un evangelista. Tú me invitaste a por esa iglesia. diferentes lugares Sí, también. claro. Entonces te abrió el deseo de poder conocer más de Dios, ¿verdad? Y dentro de esto había pruebas en nuestro matrimonio, porque yo también Cuando estaba nos casamos. estudiando, era estudiante también en la universidad. También Tú entraste a la universidad en el 92, creo. hice lo mismo, Ujú. quise prepararme también, porque en el Perú tampoco no había ese Ujú. tiempo de prepararse, ¿no? Ujú. Y conociendo al Señor, los dos pasamos por pruebas difíciles, complejos y todo. Y es ahí donde nosotros no sabíamos qué era adorar Claro. en medio del dolor de la prueba. Tú decías, yo buscaba qué cosa significaba adorar, porque estaba confundido. No sabía lo que era adorar. Era un bebé Porque en espiritual. ese tiempo, o hasta ahora O mismo, adorar a Dios, ¿no? Adorar sí, a Dios. hasta ahora mismo nosotros confundimos la palabra adorar con las canciones, cantar Claro, alabanzas, relacionamos con música. Y como ese era tu major al principio, ¿verdad? Ujú. La música, porque tú te graduaste con Educación musical. educación Sí. musical, un máster en educación musical, entonces y estabas, O sea, yo no me preparé para ser músico, sino para ser maestro. entonces estabas feliz porque tú decías, yo quiero cantarle al Señor, conocías al Señor y querías cantar. Entonces no había una educación específica para enseñarnos lo que era la adoración. Yo también tenía Exactamente lo que es la adoración, la teología de yo la también adoración. tenía mucho tiempo en mi mente que si vamos a adorar al Señor, inmediatamente en mi mente venía, vamos a cantarle, vamos a agarrar Claro. una guitarra, vamos a agarrar un Vamos a piano. postrarnos, Sí, vamos a o- llorar. Sí, Vamos entonces, y en mi caso, a pesar que tenía tiempo conocido al Señor, todavía venía a mi mente, automáticamente venía a mi mente cantar, alabar al Señor. Ujú. ¿No? Entonces, no tenía el concepto de la adoración como ahora lo que estamos viviendo, lo que Claro. estamos hablando, porque Claro. Dios nos ha pasado por esas pruebas, dificultades, para aprender que el adorador en medio de las pruebas es como un fuego que está en nuestros corazones y solamente por la gracia de Dios podemos decirle, Señor, aquí estoy para adorarte. Entonces, estamos aprendiendo nosotros también lo que significa ser verdaderos adoradores, cómo Dios está buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Claro, porque adoración es relación. Es relación. Y en una relación hay altas y bajas. En una relación hay cosas buenas y cosas malas. En una relación hay victoria y hay derrotas. Hay tristeza y hay alegría. La relación comprende todo. Y nuestra principal relación, el punto número 1, es relación con Dios. De ahí viene todo. Y el segundo punto es relación con nuestra iglesia o con nuestros familiares que no conocen del Señor. Y el tercer punto es relación con el mundo. ¿Por qué relación con el mundo? Uno dice, ¿y por qué tenemos relación con el mundo? Porque en el mundo somos ciudadanos. Somos personas, trabajamos en el mundo. En el mundo tenemos relación con personas que no conocen de Cristo. De otra manera, si no tuviéramos relación con el mundo, ¿cómo haríamos discípulos? Y una de las cosas muy importantes es que Jesús mandó a sus discípulos, a los apóstoles, a ser discípulos. ¿A dónde? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo más importante para mí, la que nunca se habla, es el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, tenemos un llamado nosotros. Pero dentro de ese llamado, cuando tú y yo estábamos creciendo, cuando nosotros nos casamos, nosotros traíamos muchas cargas del pasado. Yo traía una carga de mi papá, que era alcohólico, él murió a los 57 años, y yo nunca tuve contacto con él. No conozco su voz, no me acuerdo su voz. Y mi mamá, que tenía tantos problemas, eran 7 hijos, y tú también venías de un divorcio, ¿te acuerdas? Entonces tú y yo veníamos de un pasado muy difícil. Entonces ahora, uniendo lo que es la relación, la adoración, en relación con tu pasado y en relación con mi pasado, nos damos cuenta que traíamos mucho dolor nosotros. Entonces ahora estoy entendiendo qué significa adorar en el dolor, en los problemas. Ahora, lo que acabas de decir es muy importante, Ujú, porque por un tiempo y por muchos años, ujú. nosotros en cierta forma nos quedamos en el pasado, En el a pasado, pesar que conocíamos al Señor. Y muchos En mi siendo caso- cristianos nos quedamos en el en pasado mi caso, también. por ejemplo, yo también fui a la universidad y qué bueno que Dios nos abrió las puertas, Claro. donde tú dijiste en Azusa Pacific, porque para mí fue un lugar donde estaba estudiando mi carrera, pero fue un lugar de terapia para mí. Terapia, sí. Para mí Porque también. mi carrera era, por ejemplo, mi carrera
yo me gradué en psicología clínica, ¿no? Entonces, y énfasis en terapia familiar. Y para poder llegar ahí, para poder graduarse, teníamos que tener terapia también para nosotros mismos personales, ¿no? En grupo. Mental y también espiritual. En grupo y también individualmente. Pero a pesar, y también las clases en sí, las clases eran bastante terapéuticas para todos nosotros, cuando estábamos estudiando, leyendo libros. Y cuando te pregunto eso también y cuando recuerdo todas estas partes, yo digo, llegó por muchos años de nuestras vidas que no pudimos ser esos adoradores, no aprendimos a ser esos adoradores, nos costó Hasta muchísimo. ahora nos cuesta. Y nos costó muchísimo. Y yo pienso de que uno de los trabas para poder entender la palabra de Dios, porque yo sé que tú leías muchísimo la palabra de Dios, empezabas a memorizar, yo también hacía estudios, estudiaba mucho la palabra de Dios. O sea, nosotros nos dedicamos a leer bastante la palabra de Dios y nos entusiasma leerla, ¿verdad? Pero a pesar de eso, todavía seguíamos en nuestras mentes sin entender que era adorar. Teníamos fortalezas. Y llegamos por un tiempo, por más que estábamos en la iglesia, por más que servíamos al Señor, tú llegaste me acuerdo, a dirigir el grupo de coro. La Convención Bautista. American Baptist. Por 2 años lo hice. ¿No? Entonces la banda y el coro y todas estas cosas. Yo también daba charlas, daba clases, por ejemplo, donde di las clases de consejería pastoral y todas esas cosas, pero seguíamos hasta ese punto. Atados. Éramos muy activos, pero no podíamos entender de quién era ese adorador. Y hasta que no se rompió, hasta no aceptar, hasta no mirar. Por ejemplo, en tu caso me acuerdo que tú mucho decías, es que mi cultura es así. Mi cultura es así. Y yo empezaba a mirar. Es que la cultura es un patrón. Claro. Es un stronghold, es una fortaleza. Pero déjeme terminar esta parte para no desviarnos, porque hay personas que nos están escuchando, tal vez están viviendo también ataduras, están viviendo también por años yendo a las iglesias, pero no entendiendo por qué no puedo avanzar, por qué me quedo estancada, por qué no puedo agarrar mi Biblia y ya enseñar. En la Biblia en Pablo nos dice, ustedes ya tendrían que comer carne, pero todavía están tomando leche. Y yo algunas veces me sentía así. Me acuerdo que habían personas, amigas mías, que me decían, Esther, tú sabes mucho, puedes decir muchas cosas, puedes ayudar a muchas personas. Pero yo me sentía como que, sí, tenía conocimiento, pero había algo que nos obstruía el caminar. Muchas ¿verdad? cosas. Entonces, me acuerdo cuando tú decías eso, yo decía, wow, esa es una de las obstrucciones, porque si pasa en ti, va a pasar a mí, como pareja. Claro. ¿No? Entonces, decía, todavía sigue viviendo en el pasado, en esas ataduras. Y yo me doy cuenta ahora que estamos en este proceso, yo digo, wow, cuando tú aceptaste que eran ataduras y que tú quieres servir al Señor, es ahí donde empecé a mirar que esas ataduras empezaron a cortarse. Y yo les digo a las personas que están escuchándonos, y si en algún momento nos escuchan, cuando uno se siente que no está avanzando, no es de Dios, porque Dios nos ha creado para ir progresando, para ir avanzando. Caminando hacia ir adelante. caminando. Es como el bebé. Si el bebé no camina, ya tiene 4 o 5 años, si no camina, es porque hay una condición que tienen que llevar al médico para poder trabajar en esa área. Hay una cosa que quiero dejar bien en claro. Los patrones de conducta, los stronghold, ¿cómo se dice en español? Fortalezas. Las fortalezas son culturas, forma de pensar, maneras como nos criaron, el medio ambiente donde vivimos, costumbres, todos son patrones que antes de conocer a Cristo puede afectar nuestro conocimiento. Por ejemplo, yo escucho mucho que dicen, es que yo soy peruano, yo estoy en Estados Unidos pero sigo siendo peruano. Yo estoy en Estados Unidos pero sigo siendo mexicano. Yo estoy en Estados Unidos pero sigo siendo guatemalteco. Un ejemplo, ¿no? Y qué interesante porque cuando Cristo nos acepta, somos nuevas criaturas, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros venimos a este país, yo vengo a este país, vine a este país para cambiar de vida. Entonces, yo he sido adoptado por este país. Entonces, a pesar de que somos de diferentes países, hemos sido adoptados por este país y debemos amar este país, así como Dios nos adoptó, debemos amar a Dios de la misma manera este país, ¿correcto? Pero
¿Qué es lo que pasa? Yo traía cosas del pasado. Es que mi cultura es así. Ese es un patrón de conducta. Esa es una fortaleza, ¿te das cuenta? Que uno no quiere dejar. Claro, que uno no porque quiere se dejar. acomoda ese Pero hay que tiempo. dejarlas. Porque si no dejamos, No crecemos. ninguno que agarra el callado y mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Poner Claro, remiendo claro. en algo que Claro, necesitamos poner cambiar paño, de paño nuevo en paño viejo. No mirar atrás. O sea, no mirar hacia Perú, o no mirar hacia Japón, o a la China. Yo estoy mirando hacia adelante, en este país estoy caminando hacia adelante, y de la misma manera en Cristo también debo seguir caminando hacia adelante. Entonces quiero tocar un punto muy importante acerca de lo que yo aprendí de la adoración estando en la universidad. No lo aprendí todo, sino que últimamente estoy descubriendo, en medio de los problemas, en medio del dolor, estoy descubriendo una cosa muy importante. Adorar no es negar el dolor. Adorar es no permitir que nuestro dolor sea más grande que Dios. Porque cuando ponemos nuestros problemas por delante y renegamos y decimos, tengo este problema y no puedo salir de aquí, estamos diciendo que mi problema es más grande que Dios. Y la adoración es eso. La adoración es reconocer que Dios es más grande que tus problemas. Muchas veces nos guiamos en la adoración, es solamente un área, en las emociones, ¿correcto? Pero pero también la adoración es fe, es convicción, es caminar por esperanza, es creer, es seguir adelante sabiendo que a pesar de los problemas, a pesar de las tempestades, Dios nos permite caminar hacia adelante. Entonces, para resumir, con toda la información, estamos también, a pesar que tenemos años de conocer al Señor, estamos aprendiendo a ser esos adoradores. A mí me entusiasma pensar que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me entusiasma saber de que soy esa adoradora. Que el Señor estaba buscando por tanto tiempo y que ahora le puedo decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Ahora, tú acabas de hablar algo muy importante, que dices que la adoración es en medio de las pruebas. Y la adoración es más profunda. Es una forma de vida. O sea, no hay separación. Voy a adorar a la iglesia o al templo y esa es mi adoración. No, tu adoración es ahí donde tú te encuentras, ahí quiere Dios que tú le adores. Que le adores en espíritu y en verdad. Donde sea que estés, lo que tú hagas en tu trabajo, en lugares donde tú te encuentres, ahí donde Dios quiere que le estés adorando. Ahora, ¿cómo le voy a poder adorar? Porque rápido viene en mi mente, y tal vez también en muchas personas le puede venir a su mente, pero ¿cómo le voy a adorar? No voy a dejar mi trabajo para hablar con Él o para cantarle. Y hemos visto que la adoración es una forma de vida. Una forma de vida. No hay abarca todo. No hay esa palabra que las personas, la humanidad lo ha formado, y yo siempre pienso que lo ha formado con un propósito de conformarnos o de echar la culpa a alguien, que significa tu vida secular. No existe en un cristiano, en un adorador, en una persona renovada por el Señor, no existe la vida secular. Claro, porque el adorador influencia en todo. Deberíamos quitar esa palabra porque no es la correcta en una persona cristiana. Tu vida y tu adoración es donde sea que tú te encuentres. Estás en tu trabajo, estás manejando un truck, los que manejan los trucks, que de repente nos están escuchando también ahí. Si estás manejando, ahí tú eres un adorador. Viene una persona y que se mete y que tal vez casi lo chocas, ahí eres un adorador. Y si dices una palabra... ¡Uy! Yo me acuerdo que un día se me cruzó un chinito y yo lo maldije con malas palabras. ¿Eh? Pero al 30 segundos después sentí en mi corazón así, tú eres mi hijo. Tú no puedes maldecir. Y ya me arrepentí y dije, Señor, perdóname. Yo ahora en este momento retiro la maldición, bendigo al chinito. Y si tiene familia, bendice a su familia. Si tiene negocio, bendice sus negocios y perdona. Y eso es lo que significa ser santo. Ser santo significa que cuando tú dices una mala palabra, por ejemplo, y te arrepientes y sientes convicción, es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Y esa es una señal de que eres separado para Dios. Porque Él te reprende, Él nos redarguye. Entonces lo que el ejemplo que estás dando, lo que te pasó en ese momento, como tú eres un hijo de Dios, inmediatamente Él te habla, pides perdón y caminas hacia adelante. Estaba yo solo y el Señor. Y caminas hacia adelante, porque también ese es otro de los puntos.
cuando algunas veces nos equivocamos, acordémonos que somos carne, que somos cuerpo, alma y espíritu, somos carne. Tal vez en el segundo segmento vamos a tratar un poquito acerca de lo que significa ser también espiritual. Déjame terminar esta partecita nada más, porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces lo que acabas de decir, si algunas veces nos equivocamos porque somos carne, y como tú en ese caso, tú ya eres cristiano, Yo soy tú ya santo, conocías al Señor, separado tú ya- para Dios, entonces tú apartado para Dios. dijiste, maldecía a alguien. Si alguna vez nos equivocamos y empezamos a decir algo que no nos agrada, el Señor nos va a hacer recordar, como a Enrique le hizo recordar. Y uno tiene que ser valiente, porque para pedir perdón tiene que ser valiente. Primero, reconocer que hiciste mal. Inmediatamente, si reconoces que hiciste mal, inmediatamente ir al Señor, Señor, perdóname, ¿no? Y no dejarlo, porque uno escucha la voz del Señor. Tal vez no audible como estamos hablando, pero uno escucha, como tú le escuchaste en ese momento y le pediste perdón. ¿Qué hubiese pasado tú en ese momento que no le hubieses hecho caso y decías, no, ya pasó así? Me llevo la maldición. Total, no lo voy a ver nunca más. Claro. No, pero yo y el Señor Dios. sí te está mirando, ¿verdad? Claro. A mí me gustaría que ¿Sabes? termines- Pero déjame terminar Sí. esta parte. ¿Sabes por qué cuando uno no hace caso, cuando el Señor nos habla, perdemos esa parte y vamos dejando de escuchar la voz de Insensibilizándose. Dios? Me gustaría terminar con esto y tú prosigues y tú lo cierras. 1 Pedro 5, 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia, Mas el Dios de toda ¿no? que nos llamó a su gloria eterna llamó. en Jesucristo. Pero la parte más chévere viene ahorita. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termine en adoración. Y a Él A sea Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esa es adoración. Porque Dios está diciendo, después que sufras, después que hayas pasado por problemas, después que hayas tenido lucha, Él mismo te perfecciona, Él mismo te afirme, Él mismo te afirme, te fortalezca y sobre todo la que más me gusta, Él mismo te establezca. O sea, Dios, a través de la adoración en el dolor, Dios nos establece. Y termino adorando al Señor después de los problemas, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esa es adoración. Cuando estamos pasando por problemas, es adoración. Entonces Dios quiere un corazón. Me acuerdo mucho que dice, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Él no va a despreciar. Entonces Él quiere que le adoremos con un corazón fuerte, profundo, Amén. no superficial, no solamente porque me miraron y yo, voy a levantar las manos porque me están mirando. Si no levanto las manos, no. No, Él quiere tu corazón porque Él ve más allá de todos nosotros. Entonces quiere un corazón sincero en medio del quebrantamiento, en medio de la prueba. Dice, terminamos tal vez con unos versículos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿verdad? Al corazón Y contrito entonces humillado, no desprecias tu Señor. Entonces, Él quiere honestidad, Integridad. integridad para poder adorarlo. Y convierte nuestra tristeza en oración y adoración a Él. Vamos a ver el próximo segmento, cómo es que Dios convierte nuestra tristeza en esa adoración, en esa exaltación. Como un hombre o una mujer tan pecadora podemos ser capaces de adorar a un Dios creador de todas las cosas. ¿Cómo podemos adorar si somos humanos quebrados, personas que nos equivocamos? Pero vamos a ver el siguiente segmento, que sí, podemos hacerlo porque Dios es el que nos va a mover. Porque es el ¿verdad? que cambia nuestro lamento en baile, Sí. ¿no? Somos Enrique y Esther Blasquiga, somos del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, invitándoles para que nos llamen al 323-804-1249 para dar información del Conservatorio de Música, de Artes, ahora que van a estar en vacaciones los alumnos. Llámenos porque los alumnos pueden desarrollar sus dones y talentos musicales en este tiempo de vacaciones y así pueden también tener mucho tiempo para que ellos puedan practicar también. Sí, y cerramos con este pensamiento con el que empezamos. Adorar no es negar el dolor. Adorar es no permitir que el dolor reemplace a Dios. Es no permitir que nuestro dolor sea más grande que Dios. Es importantísimo Tomemos un entender eso. cafecito antes que regresemos y venimos en unos cuantos minutos. Dios les bendiga y si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pueden hacerlo aquí a Radio Sion, portadora de buenas nuevas,
o al 323-804-1249. Que Dios le bendiga, Conservatorio estamos de Música, regreso. Adoración y Artes. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso. Estamos de regreso de parte del Conservatorio de Música, Adoración y Arte y de parte de mi esposa, Esther Blas Eagle, que está ahorita llegando y da un saludo a la audiencia. Buenas tardes. Qué alegría poder continuar con este tan hermoso, importante tema acerca de cómo podemos ser esos adoradores o cómo podemos adorar en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, ¿no? Vamos a tocar un punto muy importante. El segmento anterior hablamos de que adorar no es negar el dolor, sino permitir que el dolor no sea más grande que Dios. Está hablando de cómo Dios, a través de la adoración, fortalece nuestra fe. O sea, que la adoración es en cierta manera fe que no depende de nuestras emociones. La adoración no depende de nuestras emociones. Sí influencia las emociones cuando oramos a Dios y danzamos para Él y cantamos. Estamos alegres, estamos emocionados, ¿correcto? Pero la adoración en el otro lado, en la otra orilla, está diciendo que cuando estamos tristes podemos acercarnos a Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Porque eso significa adoración. Pros, asia y kineo o cuneo, besar los pies de alguien superior. Acercarte a alguien con el propósito de besar los pies de alguien superior. Es una relación muy, muy íntima. Entonces, ¿cuándo también debemos acercarnos a Dios? Cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Dios y entregarle nuestros problemas a Él, le estamos diciendo a Dios que Él es más grande que nuestros problemas y que Él tiene la solución cuando nos acercamos a Él en proskineo, o sea, en adoración. Sí, adelante. Ok. Me vino a mi mente cuando José fue vendido a Egipto a Potifar, ¿no? Por sus hermanos que conspiraron contra él, porque no lo querían. Él era amado por su padre, entonces sus hermanos le tenían envidia. Y fue vendido a Potifar y todo lo que hacía en la casa de Potifar progresaba. Después lo metieron en la cárcel por causa de la mujer de Potifar. Y el carcelero le daba trabajo y todo lo que José hacía en la cárcel progresaba. Entonces, José, todo lo que tocaba, progresaba. ¿Por qué? Porque José no miró atrás hacia sus hermanos que lo habían metido en la cárcel, que lo vendieron. O sea, José tenía un espíritu de adoración en referente a la palabra, ¿no? Es pros, es hacia. O sea, él hacía hacia. Iba hacia un ser superior. Él sabía que había una persona superior a él. Él iba hacia esa persona que él no conocía personalmente, pero que estaba en su corazón por medio de sus padres. Y él avanzaba y todo lo que él tocaba progresaba y le salía bien. Entonces, muchas veces nosotros, los cristianos, yo que soy cristiano, cuando tengo problemas, muchas veces dejaba que mis problemas me nublaran la mente y no dejaba que yo avanzara, porque no sabía o tenía pena de acercarme a Dios cuando tenía problemas. Pero ahora he aprendido que no debo tener problemas, que no debo tener pena, de acercarme a Dios cuando tengo problemas. Al contrario, cuando tengo problemas y luchas es cuando más tengo que acercarme a Dios. Porque es la adoración más profunda, que no depende de mis emociones. Y acabas de decir algo también muy importante, Enrique, que no debemos tener pena acercarnos a Dios. Si nosotros en nuestra mente supiéramos que Dios conoce todo de nosotros, sabemos probablemente porque nos dijeron o porque leímos en la palabra o porque intelectualmente lo sabemos, pero algunas veces vivimos como si no lo supiéramos. Yo misma he vivido tanto tiempo creyendo o haciendo creer a Dios que todo está bien, pero no es así. Dios conoce nuestra intimidad, conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos, porque Él mira un todo en nosotros. Él no mira el pasado, Él no mira el presente, Él no mira el futuro, Él mira todo, porque para Él no hay tiempo. Para nosotros sí, lo que me pasó ayer, lo que ahorita estoy haciendo, lo que mañana, qué me pasará mañana. Para nosotros sí hay tiempo porque somos finitos. Nuestro cuerpo es finito, se va a quedar aquí. Aunque nuestro espíritu, nuestra alma es infinita, todavía vivimos con nuestro cuerpo que es finito. Por eso es que hay tiempo.
pero para Dios no hay Claro, tiempo. Él no tiene claro. el cuerpo, la materia que nosotros tenemos. Entonces, Él mira a cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, los que estamos aquí, nos mira como un todo. Sabe Él qué pasó en ti, qué hay en ti. Entonces, yo viví por un tiempo también pensando o queriendo hacerle creer al Señor que todo estaba bien. No, pero él esperaba, pacientemente esperaba que yo pudiera acercarme a él y le dijera, Señor, no puedo más. Por eso que la Biblia en el Salmo 40 dice, le dice a la persona, pacientemente esperé en Jehová. Y él oyó mi clamor. Nosotros esperamos en él, pero él es el que espera también, porque él, apenas le decimos algo, él escucha nuestro clamor. Claro, ¿verdad? porque Y también esa es la parte importante que dijiste. Ahora, la otra parte es el pensar que las personas, o el no decir a nadie de lo que nos está pasando y queremos ocultar todo lo que nos está pasando, tampoco eso es saludable. es ¿no? tóxico. Es tóxico, es en tóxico. contra de la voluntad de Es Dios. envenenarse a uno mismo. Y Dios mismo quiere que nosotros tengamos comunión. Claro, es muy importante saber a quién hablamos nuestros problemas. No podemos estar diciendo a quien sea o a primera persona que los Y ahí es un gran error, porque a veces nosotros los cristianos lo espiritualizamos todo. Pero cuando decimos amamos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza, Dios está separando las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si estamos enfermos, vamos a un doctor. Y si tenemos depresión, vamos a un psicólogo. O sea, Dios le interesa nuestra mente. Por eso la palabra de Dios dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso es lo que está hablando bien claro la palabra. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios controla nuestra mente? Dice, así vamos a poder comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ahora que estás hablando de José, admiro un poco más, porque tal vez no lo miré de ese punto, pero admiro la actitud de José. De José. Porque si bien es cierto, uno mira y dice, ok, José habrá sido el mimado de todo, por eso que sus hermanos no lo querían y le quisieron decían matar. cosas y todo esto. ¿Qué cosas no más le dirían a él cuando era niño, no? Pero José perseveraba. O sea, la sensibilidad de José de perseverar, de caminar, de creer en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, él podría ser uno de los hombres que diríamos que se desanimaría en cualquier momento. Imagínate puesto en ese lugar donde sus hermanos lo tiraron, en ese, ¿cómo se llama ese lugar que lo tiraron sus hermanos? Pozo. En el pozo. Una cisterna. Cuando él salió, cuando lo sacaron, él debería haber estado deprimido, molesto, angustiado, fastidiado por sus hermanos, odiando a sus hermanos. Pero mira el corazón de José, un corazón dispuesto a conocer de Dios más y a dejar ser usado por Dios. No, una cosa que me impacta en la vida de José es que su vida no estaba gobernada por su ánimo. Tampoco estuvo gobernada por las circunstancias por las que él pasó. Tampoco estuvo gobernado por los resultados, porque él lo vendieron como esclavo. Pero una de las cosas que más me impacta, que él no se dejó dominar por su ánimo, ni por circunstancias, ni por ciertos resultados, es que después de haber sido fiel en la casa de Potifar, después de haber sido fiel estando en la cárcel, Dios lo puso como el segundo de Faraón. Él llegó a ser un político, fue a llegar un gobernador en Egipto. ¿Y cómo pudo llegar a ser un gobernador? Porque José nunca miró atrás, no dejó que sus circunstancias prevalecieran en su vida. No dejó que su fracaso, como estando como esclavo, se influenciara en su vida. Él siempre siguió haciendo las cosas excelentes. Entonces, mi mensaje ahorita para todos mis hermanos cristianos es de que cuando estemos trabajando en nuestro trabajo, no esperemos a que el jefe nos esté mirando, sino que cuando el jefe no está, trabajemos duro. Cuando vamos a la escuela o a la universidad, no nos copiemos, estudiemos. ¿Para qué? Porque ese conocimiento nos beneficia a nosotros. Entonces, es muy importante ser, como dice, positivo, ¿no? Yo lo digo porque yo era muy negativo, muy negativo. Hasta hoy día, de vez en cuando soy un poco negativo, pero estoy aprendiendo. Porque yo estoy siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Dios. Y eso toma tiempo. Porque empezaste a rechazar la idea de que así, por medio de la palabra, por medio del conocimiento. Claro, el Señor es el que te ha hecho entender esto, porque nadie más. Porque tu idea era, así me formaron, así soy y así
voy a morir. Pero llegó un momento en que tú te dices cuenta que no, Dios no te creó así. Las circunstancias donde viviste, el ambiente que te criaron, el ambiente donde viviste, empezó a formar el carácter o la personalidad que Dios no lo había Voy a ser más hecho. honesto. No es que yo me haya dado cuenta, sino que la palabra de Dios, el buscar de la palabra de Dios, hizo que yo recapacitara y que por medio de la palabra de Dios yo me diera cuenta. O sea, una influencia. Si yo no leo la palabra, si no hubiera leído la palabra, yo no me hubiera dado cuenta. Entonces mi consejo es para todos los hermanos es, si están pasando por problemas, lean la palabra. Y la palabra que es viva y eficaz va a hacer que usted abra la mente. Lee la palabra, reconocer primero. Reconocer, claro. Tú, porque la verdad es esto, tú leías la palabra muchísimo. Ujú. Tú leías, te metías al estudio y te ponías a leer la palabra horas y horas y horas, ¿verdad? Entonces, pero uno puede leer la palabra. Tal vez aquí hay personas que tienen 30, 40 años conociendo del Señor o habiendo entregado su vida a Cristo, pero todavía siguen con esos struggle, con esos O muchos siguen problemas, siendo niños, ¿no? como esos problemas, o queriendo tomar lechecita, o que tienen 30 o 40 años y pasan por, o van a la iglesia y de repente el pastor o el líder de alabanza le dice, no, tú no vas a cantar hoy día o tú no vas a tocar hoy día, y de repente se sienta con la cara todo molesto. Como ¿Pero niños. por qué? Como niños. Eso es niñería. Esos son es un niños, berrinche. Es un berrinche, es una niñería, pero es una inmadurez. Ujú. Entonces, muchas veces tenemos años conociendo al Señor, leyendo la palabra, Y pero seguimos dando seguimos berrinche. actuando de esa forma. Entonces, Es porque hay algo que no nos deja crecer, ¿no? ¿qué es lo primero que debe hacer la persona para ir dejando? Que sí es un proceso, sí, pero de ir dejando es al aceptar su condición. Yo me acuerdo, mientras que tú no aceptaste de que que Dios no te había trazado a ti como la cultura que tú creías que te había trazado, cuando tú aceptaste que tú eres un hijo de Dios, amado, importante, y que Él venía a ti para poder abrir ese corazón, para que tú aprendas a ser la persona que Dios te creó, recién ahí tú empezaste a mirar cómo Dios iba transformando tu vida. Y yo podía mirar eso. Ujú. Entonces, mirando ese ejemplo que tú pusiste ahorita, lo mismo le podemos decir a nuestros hermanos, ¿no? A quienes nos están escuchando. Si usted es como un niño, tiene 1 año, 2 años y no está caminando, es porque hay un problema, hay que ir al doctor. Si usted ha pasado por 20, 30 años y se da cuenta que está estancado, también hay un problema. Entonces hay que investigar por qué tenemos ese problema. De repente tenemos que ir al pasado, que puede haber una necesidad que no ha sido satisfecha en nuestra niñez, que está interfiriendo en nuestro crecimiento. O puede ser un dolor, una violación, un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual, que está en su mente y que lo tiene atado y no lo deja avanzar. Entonces, es muy importante la consejería pastoral, pero también la consejería psicológica. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuidemos nuestra mente. Porque por aquí entra todo. Entonces, es muy importante. ¿Tú qué puedes hablar acerca de eso, Esther? Eso es muy importante. Es necesario que empecemos a quitar esos mitos de que los psicólogos son del diablo. Porque yo he escuchado eso, son para los locos, inclusive de dicen. hombres que tienen años de conocer al Señor, pastores, que no les gusta ni siquiera hablar con un psicólogo porque piensan Es para de que locos. no es de Dios. Pero psicología significa solamente el estudio del psiquis, de la mente. De la mente, eso es todo. Y Dios dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, Nuestra mente. que ir renovando nuestra mente. Entonces, un psicólogo, un terapista, un psicoterapista, lo único que hacemos nada más es ayudar a la persona a que la persona pueda hablar, que pueda desahogarse y que pueda poco a poco ir reconociendo problemas, circunstancias de la vida que son ataduras, que la Biblia lo habla claramente, son ataduras del pasado, y mientras uno no lo reconoce, uno no puede tener esa libertad. No avanzas. Entonces, en las sesiones prácticamente es esto, es que ayudarles a las personas ir meditando y recapacitando. El trabajo lo hacen ellos. No, uno es una guía, ¿no? Pero, y por supuesto, Dios es el que se encarga de aprender, de que cada uno de nosotros aprendamos a descubrir los problemas o las ataduras que tenemos. Sí, yo, como dice mi pastor, me da gracia lo que dice, pero es verdad. El pastor dice, les voy a contar un chiste pastoral acerca de nosotros.
Dice que dos pastores estaban conversando, amigos de nosotros que conocemos, y sí que un pastor le comentó acerca de nosotros, de yo y mi esposa, Esther, y dijo, eso siempre dan problema. En todas las iglesias donde ellos van, dan problema. Pero después me puse a pensar, y era verdad, ¿no, Cholita? Era verdad, ¿no? Nosotros en todos los lugares que íbamos... No dijeron eso, dan problemas. Dijeron, siempre están en problemas. Siempre están en problemas. No es que demos problemas. Pero perdón, entonces Porque... siempre están en problemas. Y ahora cuando yo escucho eso, me da risa, no por ellos, por nosotros, porque era verdad. Siempre causábamos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos ataduras. No causábamos problemas. Andábamos con conflictos. Porque había ataduras. Porque había ataduras en nosotros, ¿no? Y hasta que no se rompía, y como eso es lo que dije al principio, había momentos que nosotros estábamos, tú estabas liderando el grupo de alabanza, tú estabas haciendo muchas cosas, yo también, pero esas ataduras, hasta no reconocerlas, entonces todavía podíamos tener esos conflictos en nuestras vidas. Y gracias a Dios, que Dios es tan fiel, y yo... Y tuvimos terapia en Azusa Pacific con tus clases, daban sí, entonces terapia psicológica. Yo admiro y me deleito cada vez más. Por eso que dice la palabra, el que mucho se le perdona, mucho ama. Porque nosotros con todos los conflictos, Él todavía dice, te tengo como fiel poniéndote en un ministerio. Y así, yo les digo a las personas que están escuchando, no se desanimen, se desanimen. Busquen ayuda. Busquen la ayuda necesaria, porque solamente el enemigo es el único que nos quiere hacer decaer o que nos quiere acusar. Él es el único acusador. Luego, Dios no. Él siempre está con las manos extendidas, levantándolo y diciéndolo, ya estás entonces conmigo, ya vienes conmigo. Es como, ¿te acuerdas el hijo pródigo? Él llegaba todo miedoso a ver si el padre lo aceptaba. Apestoso. Pero ¿qué pasó? El padre apenas los divisó, apenas los vio, corrió dice. Y para ese tiempo, el correr, una persona adulta con sus vestidos que tenían, era enseñar sus partes íntimas, para él que eran las rodillas y todo, ¿no? Pero él no le importó, corrió para abrazarlo. Viene a mi mente cuando David adulteró con Betsabé y mandó matar a Urías. Viene a mi mente cuando David ocultó ese pecado. ¿Te acuerdas? Y David en los Salmos dice que sus huesos se secaban. Y Natán el profeta lo confrontó. O sea, si Natán el profeta no lo confrontaba, el mal de David iba a crecer más todavía, porque sus huesos dice que se secaban. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas y no los confrontamos y no los dialogamos con alguien de confianza, eso seca nuestra vida espiritual, seca nuestros huesos espirituales y no dejan que nosotros avanzamos. Y eso es lo que pasaba con nosotros. Nuestro ministerio no avanzaba, nuestro matrimonio no avanzaba. ¿Por qué? Pues estábamos secándonos espiritualmente. Ahora, viene a mi mente cuando José fue puesto como segundo el faraón. Dice que cuando había hambre en Egipto, los hermanos de José vinieron por comida, ¿te acuerdas? Y José los reconoció, ¿no? Los reconoció. Y no les quiso decir quién era. Y él no tenía ni un odio, no tenía nada de esas cosas. Y uno de sus hermanos se quedó como prenda, se podría decir, y sus hermanos regresaron a su padre para decirle pues que había comido en Egipto, pero que uno de los hermanos se había quedado preso porque pensaban que ellos eran espías. Entonces, en ese lapso, cuando sus hermanos regresaron, había amargura en el corazón de José. José todavía no las había perdonado, sino hasta la segunda vez cuando regresaron con su hermano Benjamín, y cuando José reconoció a Benjamín, José se dio a conocer a sus hermanos y dice que José se encerró en un cuarto y lloró, dice que lloró hasta que los guardias y todo el palacio escuchó los llantos de José, porque José había sacado toda esa amargura de todos esos años de sufrimientos, de dolor que tenía en su corazón, y eso me demuestra que José adoraba y a pesar del dolor. Y después de haber adorado a Dios en el dolor, José se dio a conocer a sus hermanos y ¿qué es lo que hizo? Les pidió perdón. Y les dio perdón y también les pidió perdón. Y José comenzó una restauración, trajo a su padre Israel, a Jacob, a Egipto, y empezó una gran sanidad en la vida de José. Entonces podemos ver que el perdón libera a las personas para ser esos adoradores. Amén. Y yo quiero tocar este punto antes de terminar, porque ya estamos casi para terminar. Hay un versículo bíblico que a mí me encanta, en Juan, del 4, 23, 24, ¿no? Entonces, que Enrique lo va a decir porque él se sabe de memoria todo. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Entonces, Dios está buscando esos verdaderos adoradores. Antes de venir aquí antes de ir a almorzar y todo, estábamos conversando un poquito acerca de esto. Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿verdad? Entonces, adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Hemos mirado que muchas veces estamos estancados, como nosotros, por ejemplo. No éramos esos verdaderos adoradores, a pesar que conocíamos esos versículos Traemos cargas. de memoria, ¿verdad? Conocíamos esos versículos, pero decíamos, ¿cómo podemos ser esos adoradores? Pensábamos que mientras más activos éramos, estábamos siendo adoradores. Estamos ocultando. Pero era una mentira solamente para pagar nada Nuestro más. pecado, Nuestro o nuestro dolor. Nuestro dolor, nuestras frustraciones, ¿no? Nuestras cargas. Nuestras frustraciones. Entonces, cuando Dios dice, está buscando verdaderos adoradores, recordemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu que ahora tenemos, donde mora el Espíritu Santo, antes de reconocer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, antes de reconocer que somos pecadores, que tenemos que tener una intimidad con el Señor, que aceptarlo a Él, aceptar esa cruz y aceptar que Él resucitó, que Él vive ahora y por eso es que nosotros vivimos. Antes de hacer esto, nosotros solamente estábamos viviendo con cuerpo y con emociones, que es el alma. Nuestro espíritu estaba muerto, pero Dios cuando nos creó como tripartito. Tú con tocaste todo, ¿verdad? un punto muy importante de de los psicólogos. Entonces, no me interrumpa, por favor, caballero, porque si no se me va todo y ya nos queda poco tiempo ya. Entonces, cuando Dios nos creó, Él nos creó completo, pero el pecado nos desvió y ahí donde murió nuestro espíritu, ¿no? Había un vacío. Y en ese momento, cuando yo estaba estudiando psicología, me acuerdo que había un psicólogo que ya lo he comentado anteriormente, ¿no? Cuando de repente el psicólogo era ateo. Él mismo declaró era ateo y él, pero era un psicólogo tremendo. Ahí me acuerdo en Cal State. Entonces él decía, ok, vamos a estudiar la psicología. Era la psicología normal, me acuerdo. Y vamos a trabajar, todos los psicólogos vamos a trabajar en todas las áreas. Si vemos que están decayendo porque hay emociones muy difíciles y todo, usted va a dirigir a esa persona a un médico para que lo atienda y todas esas cosas. Entonces teníamos que estar alertas en esas cosas. Pero me sorprendió cuando él dijo, pero hay una parte que ningún psicólogo puede mirar y puede atender. Y esa parte nosotros le llamamos unknown, le llamamos desconocido. Él reconocía. Yo me quedé sorprendida porque yo ya conocía al Señor, pero él reconocía que había una parte que los psicólogos que no eran cristianos no podían atender, pero que existía en el ser humano. Esa parte era algo que ellos no podían hacer. Cuando yo ya vine y me fui a la Azusa Pacífica a trabajar en la parte ya más profunda, en la área de la psicología, decía, somos tripartitas, la tercera parte que las personas normales no lo reconocen, es ahí donde mora el Espíritu Santo. Amén. Para aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que reconocemos que no podemos nosotros más. Entonces, inmediatamente cuando reconocemos esto, el Espíritu de nosotros vive por el Espíritu Santo. Ahora, Él se mueve en nuestras vidas, pero Él respeta nuestra decisión. Ahí donde viene la voluntad del ser humano. En la parte espiritual viene el ser humano, su voluntad. Yo decido aceptar a Cristo en mi corazón. Yo decido obedecerle a Dios. Entonces, el Espíritu Santo está ahí moviéndose. ¿Y cómo vamos a ser esos verdaderos adoradores? Cuando nosotros le damos todo el poder, toda la capacidad que Él nos guíe, nos dirija y nosotros podamos ser esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Señor va a usar ese sufrimiento de nuestras vidas para formar nuestro carácter, ¿verdad? Para formar nuestra dependencia hacia Él. Y para darnos la esperanza eterna. Y para fortalecernos. Sí, entonces el sufrimiento es parte de nuestro entrenamiento. No dejemos de adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio del dolor, porque esto es un camino para perfeccionarnos como Dios quiere perfeccionarnos. Como dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí.
Y vamos a seguir este mismo tema en la próxima semana con un poquito más y más. Vamos a expandirlo un poco más. Cómo adorar en espíritu y en verdad en medio del dolor. Vamos a extender un poquito más este último punto que hemos mirado, ¿verdad? Somos el Conservatorio de Música, Adoración y Artes. Esther y Enrique Higa. Llámenos. 323-804-1249. ¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Sigamos rompiendo patrones, desligando control de emociones y afirmando cimientos en Mindset, renovando pensamientos, transformando fundamentos. Hasta la próxima edición, uniendo la psicología y la fe hacia un núcleo renovador. Aquí sanas desde adentro, encuentras un nuevo camino y disfrutas de un mejor destino. Mindset.